¿Cómo se conoce que una persona o un hermano tiene X don? ¿Cómo hace uno para conocer? Es que creo que hay más que uno conocer. La Biblia tiene la respuesta. ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? Nadie está llamado a hacer juicio sobre quién tiene o quién no tiene, porque esas apreciaciones son muy subjetivas. La persona que tiene el don sabe Y yo cuál es pienso la que eso capacidad. es muy evidente en la iglesia también. Claro, es evidente, pero las personas, a ver, quien debe de saber que tiene el don es el individuo, no los demás. Pero Nadie entonces, debe estar pendiente que yo tengo el Espíritu Santo. Yo soy la persona indicada para saber si tengo el Espíritu Santo o no. Yo debo ser la persona indicada de saber si yo tengo el don o no. Porque las apreciaciones ajenas al individuo pueden ser muy subjetivas. Pueden también darse de que dan. Y dice, sí, definitivamente ese es el don y bueno. Pero la persona indicada para saber qué don tiene es el propio individuo. Porque es Dios el que le da el don al individuo y él debe saber qué don tiene. ¿Ya? Yo puedo ver el don en Diego, pero primero él tuvo que sentirlo. Para postular a Diego al ministerio, él tuvo que haber sentido el llamado. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia donde Diego era creyente, el pastor me habla, el que sale. Y eso es hasta importante para decirle a los que escuchan. El pastor me dijo, ve hermano, aquí hay unos presuntos o posibles candidatos al ministerio. Me mencionó unos que inclusive ni habían predicado un sermón. Sí. ¿Ya? Bueno, en el paso del tiempo, uno, como pastor, coloca la visión y el creyente le hace saber a uno que él siente ese llamado. Pero antes que el pastor lo vea, el creyente debe sentir el llamado. Y una vez que él siente el llamado, pues él se encausa de tal forma que se hará visible su llamado al pastor. Y el pastor entonces ya lo va a postular y bueno, se iniciará todo un proceso. Hablando en cuanto al don ministerial. Sí, señor, en cuanto a ese don. Los otros dones, pues son netamente dados por Dios al individuo y no soy yo quien califico. Que digo, Julano tiene el don de sanidad y Julano tiene el don de milagro. No. Esos dones Dios los da al creyente y Dios se los confirma al creyente en el momento donde Dios lo necesita, en la ocasión que se requiere. Ese punto es importante, en el momento en el que Dios lo necesita, en el lugar indicado. Sí, porque mire que Pablo hace una enseñanza muy interesante. Si ustedes leen el capítulo 12 de la primera de los Corintios, me encanta la forma como concluye cada temática. Dice, todo lo da el mismo Espíritu. Todo lo da el mismo Espíritu. Hace alusión por lo menos 3 veces esa palabra. ¿Por qué lo hace? Bueno, es que habían creyentes en Corintio que se atribuían los dones como si fueran suyos. Entonces Pablo dice, venga, el hecho de que usted ore por un enfermo y se sane, eso no es suyo, es un don que Dios le dio y en consecuencia no debe usted de pensar que es suyo. Y se lo Dios dio lo en ese dio momento. En el momento. Los dones están en la iglesia, van a funcionar en el momento que Dios lo requiere. Para no caer en el ¿Para error? qué un don de sanidad donde no hay enfermos? ¿Para qué un don de profecía donde no hay a quien profetizarle? ¿Para qué un don de interpretación de lenguas cuando todos los que se reúnen hablan el mismo idioma? ¿Para qué el don de lenguas donde las personas que se reúnen no hablan el idioma de las lenguas que usted habla? Entonces Dios utiliza los dones
en el momento que Y se una misma necesita. persona puede orar por un enfermo y ser sano. Claro que sí. O esa misma persona puede tener esa Dios en un- capacidad para predicar, Claro para que cantar. sí, claro que sí. Pero no que la Biblia no apoya. Bueno, Biblia- el don de canto, ya esos son dones naturales. Es que hay que establecer la porque es diferencia. que, Hay pastor, talentos es que uno ve en y la dones. iglesia gente que le gusta mucho cantar, pero Pero cantar los- no saben cantar. entonces, pero les gusta y les gusta. y les Están gusta. equivocados. Exacto. Están equivocados. A ver, la gente tiene o debe de aprender a establecer la diferencia qué es un don del Espíritu Santo y qué es un don natural. ¿O talento? Dones naturales. Ah, ok. La Biblia, los talentos, muchos de nosotros partimos del capítulo 25 de San Mateo. Pero realmente el Salmo 68, el verso 18 dice que Dios subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y A los también a los rebeldes. Una persona puede ser enemiga de Dios y tiene dones dados por Dios, no por el Espíritu Santo, sino que Dios se los entregó de manera natural. ¿Está claro? Entonces, por eso encontramos al niño genio en matemáticas. Sí. Porque no todos son genios en matemáticas. Sí, sí. Al niño genio en dibujo técnico. En Porque no física, todos en son muchas cosas. expertos en ese O campo. niños desde pequeñitos con una voz Porque, increíble. claro, unos niños que tienen un vozarrón afinados, entonados, que tienen métrica. Porque una cosa es ser afinado, otra cosa es tener métrica. Es que eso también. Entonces, los dones naturales nacen con la persona. Exacto. Sí. Los dones espirituales vienen cuando la persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal y en consecuencia es lleno del Espíritu Santo, entonces ya vienen los dones espirituales. Ujú. Eso también debe saberlo la gente. Entonces yo tengo la capacidad de declamar en el campo de la poesía. ¿Por qué no todos son poetas? Pues porque no tienen ese don natural que los inspira ante una flor, un río, un ave, un amor, una montaña, una violencia, yo qué sé. Son dones naturales. Los dones espirituales, para ellos se requiere la llenura del Espíritu Santo, que ha de hacer que en el creyente afloren esas gracias que se llaman dones espirituales y que van a funcionar en la iglesia en el momento que se requieran, dados por el Espíritu Santo, buscando con ello de que quien en un momento determinado lo ejerce no se envanezca diciendo me pertenece. Eso, que no vayamos a caer en el error. Llegó el hermano que tiene el don de sanidad. Por Hay ejemplo, Entonces un enfermo hagamos y un hay que culto. llamar al hermano fulano Exacto, para hagamos que ore. culto de sanidad y milagros porque llegó el hermano. nuestros señores que están saliendo, inclusive dentro de la iglesia. Yo conozco el caso de un pastor que hace propaganda desde el domingo. Vengan el viernes, que es el día de los milagros. Eso no tiene sentido. Eso es simplemente la más grande herejía. Y uno sí se preocupa por qué desde las autoridades de la iglesia no sientan al pastor y le enseñan que así no es el evangelio. Porque para mí, desde el punto de vista bíblico, Dios no está limitado al viernes para hacer milagros. Dios lo puede hacer hoy, Claro. ya, en cualquier lugar, a cualquier hora, no importando la circunstancia. Porque Dios es el que hace esos milagros a través de, y no encierra ese potencial en el individuo para que lo disponga como quien tiene la venta de carne para el sábado. No juguemos con las cosas de Dios. Dios es soberano. Entonces es bueno que las personas entiendan que los dones están en la iglesia, son dados por el Espíritu Santo, los dones espirituales, y van a funcionar el día en que Dios lo requiera. Amén. Y va a ser Dios el que va a hacer la obra a través de
y le enseña al creyente que no es el creyente sino Dios. Amén, a amén. través de, para que el creyente no se envanezca y los idólatras no eleven a dignidad o a divinidad al individuo a quien Dios usó en un momento determinado, que fue el fenómeno que se dio en Corinto, y por Amén. eso esa gran enseñanza acerca de los dones y quién los da, de los resultados y quién los da, y que sirven si se cumple a cabal lo del capítulo 13 y que se deben de ejercer acorde a la enseñanza que menciona el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Perfecto, hermano Carlos. Al respecto de eso, llega una pregunta aquí interesante y dice: Dios le bendiga, perdóneme la ignorancia, dice, tengo el don de lenguas. Ya dice que tiene el don de lenguas. Sabiendo que Dios da lenguas angelicales y humanas, ¿sería pecado grabar esas lenguas y traducirlas por medio del traductor? Gracias. Pues, a ver, es muy interesante la pregunta, porque sería bueno también hacer otra pregunta. ¿En qué país vive? Dios hará uso del don de lenguas cuando todos los que viven en su país o en su comunidad hablan la lengua nativa que usted habla. Es la pregunta. Y lo hago porque existe un concepto equivocado con respecto a las lenguas. Lea 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Y va a encontrar que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Porque el creyente sabe qué espíritu tiene. Sí. Pero el inconverso no entiende el mensaje de Dios. ¿Cuál inconverso? El que no habla el idioma que usted habla. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando Diego va a Atenas? Y ha reunido un grupo de personas. Resulta de que el Espíritu Santo puede usar al pastor Diego en el griego koiné para evangelizar a esas personas, como sucedió el día de Pentecostés. Si ustedes leen bien lo que dice Hechos 2, habían venido de todas las naciones bajo el cielo. Más de 15, todas. Todas. Ahí se menciona más de 15. Claro. No es que textualmente dice de todas las Sí, naciones de todas. bajo el cielo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió y comenzó a usar en lenguas a los creyentes para llevar el mensaje ¿a quién? A esos que habían Ay, los venido. que ven ahí. Los escuchamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Pero dice algo más. Estaban maravillados y decían, mirad, ¿no hablan todos estos griego? Ah, sí. Algo así. ¿Por qué nosotros les escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Exacto. Las maravillas de Dios. Claro, el Espíritu Santo usó a esos 120 con el don de lenguas para llevarle el evangelio a todos los que habían venido de todas las naciones bajo el cielo, a fin de que al regresar a sus diferentes países de origen ya llevaran la semilla del evangelio Amén. dada por el Espíritu Santo en un momento único de la historia. Tenía una misión evangelística. Exactamente. Por eso es que Pablo hace la salvedad en el capítulo 14, verso 22. Porque las personas creen que las lenguas, el don de lenguas, funciona en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Y algunos hasta hablan en lenguas almorzando, ¿no? Sí. Pero eso tiene mucho que ver es con la formación doctrinal del creyente y la información que ha venido recibiendo. Porque el Espíritu Santo es mucho más que Qué lenguas. lengua. Así lo dice. Pero claro, es que el capítulo 14 era una cátedra impresionante. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia y no nos detenemos a pensar en lo que la Biblia dice. Sí, ¿Está claro? Entonces yo tengo el don de lengua. Pues la pregunta es esa. Sí. Yo tengo el don de lengua. Bueno, ese don de lenguas debe de funcionar en un lugar donde hablen las lenguas que usted habla.
¿Está claro? Puede darse donde usted está como una expresión de la gracia y la misericordia de Dios para con usted, en el sentido de hacerle saber que Él está en usted. Pero esa no es la finalidad del don de lenguas. La finalidad del don de lenguas es, a través de esas lenguas, llevarle el evangelio a esas personas que hablan esa lengua que Dios le ha dado a usted. Pero si usted, vamos a colocar vive en Colombia, ¿qué gana usted con hablar en lengua griega cuando nadie entiende el griego? Por ejemplo, si entra un indocto, ¿no dirá que está loco? No lo digo yo, léalo en la primera carta, capítulo 14 de los Corintios. Pablo por eso dice, vea, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero, donde yo vivo, en el pueblo en que me muevo, en el idioma que ellos hablan y que yo hablo, pues prefiero hablar 5 palabras que ellos me entiendan. Porque las lenguas tienen una finalidad y es evangelizar. Esa es la verdad. Léalo. En una ocasión, hermano Carlos, hace varios años, mi esposa, bueno, ella entiende el inglés, y estaba en un evento y empezó a hablar en lenguas una hermana. Y esa hermana empezó a hablar en inglés. Mi esposa le entendió todo, pues porque ella comprende el inglés. Cuando terminó el momento y se pasaron las horas, ella se le acercó y le dijo, ¿tú hablas en lenguas en inglés? Porque yo te entendí todo lo que dijiste. Y dijo, no, yo no sé hablar lenguas en inglés, yo no sé hablar inglés. Yo nunca he estudiado inglés. Pero mi esposa le entendió todo. En ese momento, ¿era para mi esposa el mensaje? O para otro que lo estuviera necesitando ahí. Pero siempre las lenguas tienen un fin. No se habla en lenguas por hablar. Cuando Dios usa a una persona a través de las lenguas, tiene un mensaje específico para una persona en específico. O un grupo de personas en específico. Amén.